El año era 1875 y los territorios del norte aún eran tan salvajes como las historias que los rodeaban. En medio de la vasta y solitaria extensión de las praderas, donde el viento cantaba entre los matorrales y las serpientes de cascabel dormían, bajo el sol ardiente, un grupo de 23 colonos fue brutalmente masacrado. Todo lo que tenían quedó esparcido como hojas secas arrastradas por una tormenta. No dejaron nada con vida, salvo a una mujer. Una joven llamada Elena Garrett. Nadie entendía cómo había sobrevivido. Fue el vaquero solitario Noah Walker quien la encontró 3 días después, vagando descalza entre la maleza como un espectro sin alma. Noah no era el tipo de hombre que se metía en los asuntos de otros. La vida ya le había enseñado, a punta de sangre, que mirar hacia otro lado era más seguro. Pero había algo en los ojos de esa muchacha que no le permitió seguir cabalgando. Lo primero que vio fue un pequeño gorro femenino atrapado entre las raíces secas de un arbusto, descolorido y sucio, con una cinta azul ahora teñida de marrón. Su caballo, Whisky, se detuvo por instinto antes de que él siquiera pudiera reaccionar. Fue el animal quien la detectó entre las hierbas altas, moviéndose sin rumbo, con una cadencia extraña, como si caminara dormida, sin destino ni sentido. Noah tiró de las riendas y se mantuvo a cierta distancia. En esos tiempos, hasta una mujer rota podía ser una trampa mortal. «Señorita», llamó con cautela, su voz firme, sin agresividad. No obtuvo respuesta. Avanzó lentamente, como quien se acerca a un Mustang salvaje a punto de escapar. La mujer vestía lo que alguna vez fue un vestido caro, ahora rasgado, cubierto de barro y sangre seca. Su cabello oscuro caía enmarañado por los hombros y sus pies estaban ensangrentados por completo. Se detuvo a pocos pasos de ella, su sombra proyectándose sobre la figura de la joven. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó esta vez en un tono más suave. La muchacha se detuvo por fin, balanceándose como una hoja al viento. Al girar el rostro, Noah vio en sus ojos un azul apagado, como los pétalos marchitos del maíz silvestre. Pero no lo miraban a él, no miraban nada. Era la mirada de alguien que ya había cruzado al otro lado, pero cuyo cuerpo seguía atado al mundo por pura costumbre. Noah reconoció ese vacío. Lo había visto en los campos de batalla, en compañeros que regresaban del infierno sin traer el alma consigo. Desmontó con lentitud, cada movimiento cuidadosamente medido. En los brazos de la joven, apretado contra su pecho, llevaba un libro ennegrecido por el fuego, una Biblia de familia. No tenía otra posesión, ninguna más. «Soy Noah Walker», dijo despacio sacando su cantimplora. «Tengo agua, si tiene sed». Sus labios partidos se abrieron, pero no emitió sonido alguno. Observaba la cantimplora como si fuera un objeto que nunca antes había visto. «Está bien», insistió él con calma. «Tómelo con cuidado». Extendió la mano y la joven, temblorosa, estiró los dedos para alcanzarla. En el movimiento, el libro resbaló de sus brazos y cayó al suelo. Noah se agachó de inmediato para recogerlo, pero apenas lo tocó, un alarido desgarrador brotó del alma de la mujer. «¡No!», gritó, con una mezcla de pánico y furia. Fue la primera palabra que salió de sus labios. «Tranquila», respondió Noah, devolviéndole el libro. No quería hacerle daño, solo evitar que se dañara más. Ella lo arrebató como un escudo, aferrándose a él como si fuera todo lo que la mantenía viva. Ahora que la tenía más cerca, Noah se dio cuenta de que no debía tener más de 20 años. Debajo de la suciedad y el miedo, era hermosa. Tenía una delicadeza que contrastaba con la fuerza evidente que la mantenía en pie. «¿Puede decirme su nombre?», preguntó. «Elena», murmuró con voz áspera, seca como cuero viejo. «Elena Garrett».
Noah asintió en silencio, aunque su estómago se revolvió al reconocer el apellido. Había escuchado en la última parada del camino sobre una caravana de colonos que se dirigía al oeste. Decían que la familia Garrett viajaba entre ellos, con sueños de tierras fértiles en Oregón. Ahora sabía qué había sido de ellos. ¿Cuánto ha estado caminando?, quiso saber. Los ojos de ella se perdieron nuevamente en la nada. 3, tal vez 4 puestas de sol. No lo sé, perdí la cuenta. 4 días sola, sin agua, sin comida, bajo el sol y el frío de la noche. Un milagro que siguiera viva. Hay un asentamiento a 2 días de aquí, dijo Noah con cuidado. Puedo llevarla, tendrá ayuda allí. Los dedos de Elena se apretaron sobre la Biblia. Siguen ahí afuera, susurró. Los hombres que lo hicieron aún andan sueltos. Nadie va a hacerle daño ahora, afirmó Noah con firmeza, aunque su mano bajó lentamente hacia su cinturón, donde descansaba su revólver. Una risa amarga brotó de los labios de Elena, como cristales rotos. Su palabra, como la de aquellos que llegaron diciendo que querían comerciar, que compartieron pan con nosotros antes de... Su voz se quebró y sus piernas flaquearon. Noah la sostuvo sin pensar. Ella se tensó, pero no tenía fuerzas para resistirse. «Tranquila, ya está a salvo», murmuró él. Olía a humo, a polvo y a lavanda. Ese aroma lo golpeó como un puñal al pecho. Le recordó a su madre, que solía secar flores y guardarlas entre las sábanas. El pensamiento le dolió más de lo que esperaba. «No puedo volver», murmuró, Elena contra su hombro. «No hay nada, nadie que me espere allá». «Entonces iremos hacia adelante», dijo Noah, ayudándola a subir a su caballo. Un paso a la vez. Al acomodarla en la silla, notó algo extraño en la cubierta de cuero de la Biblia, una marca quemada, un símbolo que no veía desde hacía años. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no era momento de hablar de ello. La joven apenas sostenía el alma con hilos. El sol subía rápido, y tenían que moverse. Cabalgaban hacia el oeste, el cuerpo de Elena inclinado contra el pecho de Noah. La Biblia aferrada como un talismán. Detrás de ellos, el viento caliente agitaba los pastizales, llevando consigo el lejano olor de humo. Noah tocó el mango de su arma, ese gesto que se había vuelto automático después de tantas batallas. Algunas preguntas podían esperar. Ahora la prioridad era alimento, refugio y descanso. La marca en la Biblia podía ser tratada después, cuando la muchacha pudiera mantenerse en pie sin temblar. El Winchester de Noah yacía sobre sus piernas mientras los últimos rayos del sol se apagaban. Su padre le había dejado ese rifle junto con una advertencia. «Hijo, hay hombres que causan problemas y hombres que los resuelven. Elige bien cuál quieres ser». Elena dormía bajo la manta extra de Noah, el rostro fruncido aún en sueños. Había encontrado un refugio entre 2 formaciones rocosas. Si las cosas se torcían, podrían defenderse. La muchacha apenas había probado la carne seca antes de caer rendida por el cansancio. La Biblia se encontraba entre ellos, esa marca misteriosa brillando a la luz de la fogata. 5 años habían pasado desde la última vez que Noah había visto ese símbolo. 5 años intentando olvidar lo que significaba. El símbolo de la banda del ala negra. Ellos no dejaban sobrevivientes. Y sin embargo, ahí estaba Elena. La pregunta era, ¿por qué? La noche cayó como un manto espeso sobre las rocas que protegían el pequeño campamento improvisado. Noah se sentó junto al fuego, su Winchester apoyado sobre las piernas y la mirada perdida en las sombras que danzaban más allá del círculo de luz. Whisky mordisqueaba el pasto seco a unos metros, relajado pero atento. Noah no lograba dormir. Su mente volvía una y otra vez al símbolo grabado a fuego en la Biblia de Elena, el ala negra.
una señal que pertenecía a un grupo de bandidos, tan despiadados que hasta los cazarrecompensas los evitaban. No eran simples ladrones, eran metódicos, organizados, como un ejército al servicio de alguien más. Noah había cruzado con ellos durante sus años como alguacil, y lo que vio en 1900, aquel entonces aún le revolvía el estómago. Lo que no entendía ahora era por qué, después de tanto tiempo, ese símbolo volvía a cruzarse en su camino. Y más aún, por qué lo portaba una joven sobreviviente. Un susurro lo sacó de sus pensamientos. Noah. La voz de Elena temblaba. Estaba despierta, sentada entre las mantas, con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. «Estoy aquí», respondió él, acercándose sin movimientos bruscos. «¿Tuviste una pesadilla?» Ella asintió. Tenía la respiración entrecortada y el rostro perlado de sudor. «Los veo cada vez que cierro los ojos. Sus rostros, sus voces. Me obligaron a mirar todo». Noah se sentó a su lado, dejando el rifle al alcance. «Estás a salvo. No van a encontrarte esta noche». Elena no lo miró. Observaba el fuego como si esperara que algo emergiera de él. «¿Quiénes son?», preguntó señalando con un leve movimiento la marca en la Biblia. «¿Qué significa?». Noah suspiró, sabiendo que no podía seguir evitando la conversación. «Es la marca de una banda. Se hacen llamar Ala Negra. Hace años que no escuchaba de ellos, hasta hoy». Elena cerró los ojos por un momento. El hombre que parecía liderarlos tenía ojos como el hielo. Dijo que yo debía entregar un mensaje. Uno que no recuerdo. Su voz se quebró al final. Noah frunció el ceño. Ese detalle lo inquietaba más que la marca. ¿Un mensaje? Sí, respondió ella con esfuerzo. Me dejaron viva. Me dijeron que tenía que sobrevivir, que lo que llevaba era más valioso que lo que sabían. Noah tragó saliva, sintiendo una punzada en el estómago. «¿Qué llevabas contigo?» «De solo esto», murmuró colocando la Biblia entre ellos. «Mi padre me la entregó antes de salir de San Luis. Me pidió que la cuidara, que nunca la perdiera, pasara lo que pasara. Dijo que dentro había algo que podría ayudar a mucha gente, pero no me dijo qué». Noah se inclinó hacia el libro, ahora más alerta que nunca. «¿Te importa si le echamos un vistazo ahora?», preguntó. Elena dudó, pero al ver la expresión en el rostro de Noah, asintió con lentitud. Con manos temblorosas, abrió la Biblia por el Antiguo Testamento. Sus dedos recorrieron los márgenes, tocando palabras subrayadas y pequeñas, anotaciones. A mitad del libro se detuvo. «Estas páginas están más gruesas», murmuró. Noah se acercó, tomando una navaja de su bolsa. «¿Puedo?», preguntó. Elena asintió. Con cuidado, Noah separó las páginas selladas. Dentro, ocultas entre los salmos, aparecieron varias hojas finas, dobladas en 4, con números, símbolos y letras diminutas escritas en tinta clara. Noah sostuvo una a la luz de la fogata. «Son números de cuentas bancarias y nombres». Elena lo miró sin comprender. «¿Qué significa eso?». «Significa que tu padre no era un simple colono. Estaba investigando algo grande, algo que muchos hombres matarían por ocultar. Él era banquero», susurró Elena, como si hasta ahora lo comprendiera por primera vez. «Trabajaba en San Luis, tenía muchos documentos. Antes de partir, quemó papeles durante horas en su estudio. Dijo que íbamos a empezar de nuevo». Noah asintió, reconociendo la historia. Lo había visto antes. Hombres con información, peligrosa intentando huir antes de que las sombras los alcanzaran. Lo más probable es que tu padre descubriera una red de corrupción, tal vez relacionada con tierras, con el ferrocarril, con dinero sucio. ¿Y el Ala Negra trabaja para ellos? «Así es», confirmó Noah.
No actúan por cuenta propia, son herramientas de alguien más, alguien poderoso que quiere asegurarse de que nada de esto salga a la luz. Si tu padre realmente consiguió pruebas, entonces tú eres ahora el único eslabón que queda, y eso significa que no pararán hasta encontrarte. Un largo silencio se instaló entre ellos. El viento soplaba entre las rocas, arrastrando el olor de la leña y el miedo. Noah volvió a tomar el Winchester y lo revisó con manos mecánicas. «Hay un lugar al que podemos ir», dijo finalmente. «Mi cabaña. Está lejos, en las colinas del norte. Es un lugar seguro. Desde allí podremos decidir qué hacer con esta información. Pero debemos movernos al amanecer. Cuanto más tiempo estemos en campo abierto, más fácil será que nos encuentren». Elena asintió en silencio. Su rostro mostraba agotamiento, pero también algo más, determinación, como si una chispa comenzara a arder en su interior. «Entonces, iremos», dijo con voz firme. «No puedo seguir huyendo para siempre. Si esto es tan importante, debemos enfrentarlo». Noah asintió, sintiendo por primera vez que no estaba solo en esta batalla. Cuando el sol despuntó en el horizonte, ya estaban de camino. Cabalgaban entre colinas bajas, evitando los senderos principales, siguiendo rastros de ciervos y cauces secos. Noah enseñó a Elena señales manuales, formas de comunicarse en silencio, antiguas técnicas de los días en que vestía una estrella de plata en el pecho. Elena aprendía rápido. Tenía esa clase de inteligencia que no se anunciaba, pero que absorbía todo lo que veía. En un descanso, mientras bebían agua de un arroyo, Noah le ofreció un revólver. «¿Sabes usar uno de estos?», preguntó. «Mi padre me enseñó lo básico», respondió ella, tomando el arma con ambas manos. Noah asintió. «Tendrás que recordar más que lo básico. Allá afuera no hay margen para errores». Elena lo miró a los ojos. «No pienso fallar». Noah creyó cada palabra. Para cuando llegaron a la cabaña, el sol comenzaba a caer. El lugar aparecía como un espejismo entre las colinas, una pequeña estructura de madera junto a un corral y un viejo granero. Desde allí se veía todo el valle. Era, como Noah había dicho, un sitio fácil de defender. Elena desmontó con rigidez, los músculos adoloridos por tantos días a caballo. Observó el entorno con ojos analíticos, notando las barricadas improvisadas, los puntos ciegos, las posibles salidas. «¿Vives aquí solo?», preguntó. «Solo yo y whisky», respondió Noah, mientras quitaba la silla a su caballo. «No es mucho, pero es suficiente». En el interior, la cabaña era modesta, pero ordenada. Había una chimenea, una mesa con 2 sillas, una cama individual y una repisa con algunos libros. Elena se detuvo ante estos últimos. «¿Lees?» «Durante los inviernos largos, sí», dijo él, evitando su mirada. Elena se lavó en el pozo, y al regresar, la suciedad del viaje ya no ocultaba su juventud. Parecía otra mujer, menos fugitiva, más presente. Noah cocinó algo simple, frijoles y carne salada. Comieron en silencio. Cuando terminaron, colocaron la Biblia sobre la mesa y comenzaron a organizar los documentos hallados en su interior. Mientras Noah encendía la lámpara, el brillo alcanzó una estrella de mariscal guardada al fondo de una caja de madera. Elena la notó. «¿Fuiste ley alguna vez?» «Durante 8 años, territorio de Kansas», respondió él. «Intenté detener al ala negra. Estuve cerca, pero tenían protección desde lo más alto. Perdí hombres, perdí la fe». Elena bajó la mirada. «¿Y ahora?» «Ahora estoy aquí, contigo, y creo que es hora de terminar lo que empecé». Ella no dijo nada, pero la forma en que lo miró habló por ella. Aquella noche, mientras las sombras crecían fuera de la cabaña y el viento golpeaba suavemente las contraventanas, Elena
no podía dormir. Aunque su cuerpo gritaba por descanso, su mente estaba en guerra. Las imágenes del ataque, los rostros, deformes por la crueldad, los gritos de su madre y hermanos, todo se repetía con la nitidez de una pesadilla que no terminaba. Se sentó en la cama, con la Biblia sobre sus piernas, y recorrió nuevamente los papeles escondidos entre sus páginas. Aún le costaba entender cómo aquellos números y nombres podían valer más que 23 vidas. Al fondo del cuarto, Noah dormía junto al fuego, su rifle siempre al alcance de la mano. Aunque parecía descansar, Elena sabía que su sueño era liviano, atento a cada sonido. Se preguntó cuántas veces había tenido que vivir así, medio dormido, medio alerta, solo, sin confiar en nadie. Se levantó con cuidado, envolviéndose en una manta, y se acercó al fuego. La llama crepitaba suavemente, proyectando sombras cálidas sobre las paredes de madera. Noah abrió un ojo al verla moverse, pero no dijo nada. Solo observó. «No podía dormir», murmuró Elena. «Lo imaginé», respondió él en voz baja. «¿Quieres café?» Ella asintió. Noah se incorporó con movimientos lentos, como si cada músculo le recordara las batallas del pasado. Mientras preparaba la bebida, Elena lo observaba en silencio. Había algo en su manera de moverse que transmitía fuerza contenida, pero también cansancio, como si cada decisión que tomaba pesara más de lo que admitía. Cuando le extendió la taza, sus manos se rozaron brevemente. Un toque fugaz, pero suficiente para que ambos bajaran la mirada. «Noah», dijo ella finalmente, «¿por qué me ayudas? Podrías haber seguido de largo. No me debías nada». Él la miró fijamente por un momento antes de responder. «Porque una vez no ayudé, y nunca dejé de arrepentirme». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Elena no presionó. Sabía que había mucho que él no estaba listo para contar, y lo respetaba. Bebieron en silencio, escuchando el crujido de la leña y el lamento lejano de un coyote. «¿Tú también perdiste a alguien?», preguntó ella sin mirarlo. Noah asintió. «Mi esposa, mi hija. La fiebre las llevó hace 6 años. No pude hacer nada». El silencio que siguió fue más profundo que antes. Elena giró el rostro hacia el fuego. «No sabía», dijo. «No tenías por qué saber», replicó él. «Pero tú me salvaste. Así que, supongo, estamos a mano». Ella sonrió levemente, pero había lágrimas en sus ojos. Lágrimas que no se permitió derramar. Horas más tarde, ya acostados de nuevo, el sonido de cascos lejanos hizo que Noah se incorporara de inmediato. Se acercó a la ventana y miró a través de las sombras. «Ruidos en la colina», murmuró. «No parecen muchos, 3, quizás 4 jinetes». Elena se sentó de golpe, el miedo regresando a su pecho como un puñal. «¿Nos encontraron?» «Aún no lo sabemos. Quédate aquí», ordenó Noah mientras cargaba su rifle. «Si escuchas disparos, usa la trampilla que hay bajo la alfombra. Te llevará a la parte trasera del establo». Elena obedeció, tomando la Biblia y el revólver que Noah le había enseñado a usar. Cada fibra de su cuerpo temblaba, pero no por miedo, sino por rabia contenida. No volvería a correr, no otra vez. Afuera, la noche era espesa, y los sonidos de los jinetes se acercaban. Noah se preparó para lo peor. Antes de que pudiera salir por completo, una voz conocida lo detuvo. «Noah, soy Wade Farrell». Noah se tensó. Era el sheriff local, un hombre de pocas palabras, pero con un historial de integridad. Aún así, mantuvo el rifle en alto cuando abrió la puerta. «Adelante, Wade. Solo tú», dijo con firmeza. El hombre entró con las manos visibles, su placa reluciendo bajo la luz de la lámpara. «Tenemos un problema», soltó sin rodeos.
3 forasteros llegaron al pueblo esta mañana. Buscan a una mujer joven. Dicen que lleva documentos importantes de San Luis. Noah entrecerró los ojos. ¿Qué más dijeron? Que se trata de una fugitiva, que su padre está implicado en una estafa bancaria y que la Biblia que lleva consigo contiene pruebas. Elena apareció en la puerta interior, el rostro pálido. Mi padre no era un criminal, dijo con voz firme. Wade la miró con sorpresa, luego asintió. No lo creo tampoco, pero ellos sí, y tienen recursos, caballos frescos, armas nuevas y permisos sellados de los territorios del este. Noah maldijo por lo bajo. ¿Qué más sabes? Uno de ellos lleva un reloj de plata tallado con el símbolo del ala negra. Con esas palabras, todo quedó claro. Noah cerró la puerta con un golpe seco. Entonces, ya están cerca, tal vez a mediodía de aquí. ¿Cuál es el plan?, preguntó Wade. Noah se acercó a la chimenea y sacó una vieja caja de madera. Dentro había munición, vendas, mapas y documentos sellados. Nos iremos al amanecer. Hay un lugar donde podemos pensar mejor, pero antes... Se volvió hacia Elena. Tenemos que revisar bien ese libro. Estoy convencido de que tu padre escondió más que cuentas allí. Durante el resto de la noche trabajaron a la luz de la lámpara, página por página, con cuidado casi reverente. Noah identificó pasajes marcados que coincidían con nombres de jueces, oficiales territoriales y bancos del ferrocarril. Elena encontró una serie de números al reverso del Apocalipsis, escritos con tinta desvanecida. Wade los observaba con creciente asombro. Esto podría hundir a media clase política del territorio, murmuró. Si lo entregamos a las autoridades correctas, podrían caer como fichas de dominó. Noah asintió. Pero hay que sobrevivir lo suficiente para llegar a esas autoridades. Elena volvió a mirar los papeles. No solo quiero justicia, dijo. Quiero que todos sepan lo que hicieron, que vean sus nombres en los periódicos, que sus hijos sientan vergüenza de ellos. En sus ojos brillaba algo nuevo, una determinación feroz. Al amanecer, empacaron todo. Los documentos fueron envueltos en tela aceitosa y escondidos entre el forro del sillín de Elena. La Biblia viajó con ella, pegada al pecho bajo la ropa. Wade se adelantó para desviar posibles rastreadores. Noah y Elena tomaron un sendero secundario que solo los vaqueros locales conocían. El plan era simple: llegar a un viejo campamento minero donde Noah había trabajado años atrás. Abandonado desde hacía tiempo, ahora ofrecía un escondite ideal y una posición elevada para vigilancia. El camino fue silencioso, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Pero al llegar encontraron señales frescas, huellas de caballos, restos de fogata y, lo más preocupante, un trozo de tela roja, igual al que llevaban los exploradores del ala negra. Nos ganaron, murmuró Noah. Están por todas partes. Elena apretó el revólver. Entonces no podemos escondernos, hay que ir hacia ellos. Noah la miró con intensidad. No era la misma mujer que había encontrado en la pradera. Aquella joven rota, tambaleante, se había transformado en una guerrera, silenciosa, endurecida por la pérdida pero sostenida por un propósito. Si vamos a enfrentarlos, dijo él, tenemos que hacerlo con cabeza fría. Ellos tienen números, nosotros tenemos la verdad. Elena alzó el rostro, el viento moviendo sus cabellos oscuros. Y también tenemos algo que ellos no, nada que perder. Esa frase quedó suspendida entre ellos como una declaración de guerra. Noah la entendió perfectamente. Ya no estaban huyendo. A partir de ese momento se convertirían en cazadores. La justicia que buscaban no vendría sola.
Tendrían que ir tras ella, armados con verdades, con rabia y con la fuerza nacida del amor que comenzaba a florecer entre los dos. Aquel día, el viento soplaba con fuerza desde el norte, levantando polvo y trayendo consigo un olor que a Noah le puso la piel de gallina. El humo lejano de una fogata grande, demasiado grande para ser de simples viajeros. Cabalgaban bordeando un cañón seco, avanzando en silencio por un sendero escarpado que serpenteaba entre peñascos y arbustos espinosos. Elena montaba detrás de él, con los documentos ocultos bajo su ropa y la Biblia envuelta en tela dentro de su alforja. Había algo tenso en el aire, como si la tierra misma contuviera el aliento. Noah lo sentía en el modo en que los cuervos no volaban, en cómo Whisky se mantenía inquieto. «Nos están cercando», murmuró. Elena se volvió hacia él con Innocent, los ojos bien abiertos. «¿Cómo lo sabes?» Noah no respondió de inmediato, solo señaló las colinas. Demasiado silencio, demasiada calma. No es natural. Se detuvieron en un claro alto donde las piedras formaban una especie de media luna natural. Allí, Noah bajó de su caballo, desenfundó el Winchester y observó a través de su catalejo. «Allí», dijo señalando con la barbilla. «3 jinetes a medio kilómetro. Nos siguen con cuidado, manteniéndose justo fuera de nuestro alcance, pero están ahí. No son exploradores comunes. Es el ala negra. Lo sé por cómo se mueven. No avanzan rápido porque esperan algo». Elena tragó saliva, intentando controlar la oleada de adrenalina. «¿Qué esperan?» Noah bajó el catalejo y lo guardó. «Una orden o refuerzos. Si los ignoramos, nos alcanzarán con ventaja. Tenemos que movernos ahora mismo. Hay un paso rocoso cerca que puedo usar para derribar parte del camino detrás de nosotros. No los detendrá, pero los retrasará lo suficiente para llegar a un lugar seguro». Montaron de nuevo y cabalgaron como si el infierno mismo los persiguiera. El sendero era estrecho, con un precipicio a un lado y un muro de roca al otro. Noah conocía la zona gracias a sus años como rastreador, y sabía que ese tramo era traicionero. Pero también era su mejor oportunidad. Cuando llegaron al punto exacto, desmontó rápidamente, extrajo cargas explosivas de su bolsa, restos de su vida pasada como minero, y las colocó entre las rocas. «Aléjate con los caballos, rápido», dijo a Elena. Ella no discutió. Apenas se alejó unos metros, Noah encendió la mecha y corrió tras ella. La explosión sacudió el aire. Una lluvia de piedras cayó bloqueando el camino. «Eso les dará algo en qué pensar», dijo sin aliento. Elena lo observó cubierta de polvo, pero viva. «Nunca pensé que supieras usar dinamita». «Te sorprenderías de lo que uno aprende cuando vive huyendo», respondió él. Continuaron hasta el anochecer. Cuando el sol tocó el horizonte, encontraron una vieja estación de diligencias abandonada. El lugar tenía un pozo seco, restos de un corral y una estructura de madera que aún se mantenía en pie. Noah bajó primero, inspeccionó el lugar con rapidez y luego hizo una seña a Elena para que bajara. «Podemos quedarnos aquí hasta el amanecer. Es alto, con buena visibilidad, y si nos atacan, podremos defendernos». Mientras instalaban el pequeño campamento, Elena no dejaba de mirar el horizonte. «¿Crees que el juez Blackwood está detrás de todo esto?» Noah asintió con pesar. «Es lo más probable. Blackwood no es un juez común. Tiene tierras, inversiones en compañías de trenes y conexiones hasta con senadores. Si tu padre descubrió pruebas de sus negocios sucios, no descansará hasta verte muerta o en silencio. Y créeme, prefiere lo primero». La noche cayó sobre ellos como una cortina oscura. Encendieron una fogata mínima, apenas una llama protegida entre piedras, lo suficiente para calentar un poco de carne seca y café ralo. Mientras comían, Noah sacó los documentos de su escondite. «Vamos a hacer un inventario»,
dijo. Tenemos nombres, números de cuentas, mapas con marcas de terrenos comprados y varios contratos de compraventa de tierras firmados por jueces y banqueros. Aquí también hay listas de embargos. Elena se inclinó sobre los papeles, su dedo señalando un nombre. Este es el nombre de uno de los hombres que llegó a nuestra caravana. Decía ser buscador de oro, pero mi padre dudaba de él desde el principio. Ahora lo veo aquí como representante de una empresa fantasma. Noah asintió, sus cejas fruncidas. No eran colonos cualquiera, sabían exactamente lo que hacían. Nos tendieron una trampa, murmuró ella. Después de cenar, Elena se apartó del fuego y se sentó sola en el umbral de la antigua estación. Miraba las estrellas como si buscara respuestas en el cielo. Noah se acercó con 2 tazas de café y se sentó junto a ella. ¿En qué piensas?, preguntó. Ella tardó en responder. En cómo todo cambió tan rápido. Una semana atrás, estaba con mi madre escuchando su voz cantar mientras preparaba pan. Mi padre revisaba papeles en su estudio y ahora todo eso es humo. Noah bajó la cabeza. Nada te prepara para perderlo todo, pero lo importante es lo que haces después. Seguir adelante no borra lo que perdiste, pero honra su memoria. Elena lo miró. ¿Tú lo lograste? No del todo, admitió él. Pero contigo, creo que podría intentarlo de nuevo. Y por primera vez se permitieron mirarse sin reservas. La madrugada los encontró dormidos, espalda, con los rifles cerca y los papeles protegidos bajo las mantas. Pero no fue el sol lo que los despertó. Fue un aullido lejano, seguido por un relincho nervioso de whisky. Noah abrió los ojos de golpe ya con el rifle en mano. «Están cerca», dijo. Elena se incorporó de inmediato, con el corazón martillando en su pecho. Desde la colina al este luces se movían como luciérnagas infernales, antorchas. «¿Cuántos crees que son?», susurró. «5 o 6, tal vez más», respondió Noah. «Tenemos minutos antes de que rodeen el lugar. ¿Estás lista?» Elena tomó su revólver y asintió. Ya no era la muchacha que temblaba con cada ruido. Había algo acerado en su mirada. «No los dejaremos pasar». Noah la observó por un instante. «No, esta vez no». Se prepararon en silencio, como 2 soldados antes de una batalla inevitable. Noah colocó trampas improvisadas cerca de las entradas. Elena recargó sus armas con manos firmes. Se posicionaron en lados opuestos de la estructura, cubriendo cada ángulo. Cuando el primer disparo sonó, no fue una sorpresa. Respondieron con precisión, manteniéndose en silencio, usando cada bala con intención. Las figuras de los atacantes se movían entre sombras, pero Noah conocía sus tácticas. «Van a intentar flanquearnos», gritó desde su posición. Elena respondió con fuego, deteniendo a uno que se acercaba demasiado. La batalla duró menos de lo que esperaban. 2 hombres cayeron. El resto, al ver la resistencia, huyó al amparo de la noche. Cuando todo quedó en silencio, Noah salió del refugio. Su rostro estaba cubierto de polvo y sudor, pero sus ojos brillaban con determinación. «Ganamos tiempo», dijo, «pero volverán, y no solos». Elena salió detrás de él, aún con el revólver en mano. Observó los cuerpos tendidos en la tierra y sintió una mezcla extraña de triunfo y tristeza. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Noah limpió su arma antes de responder. «Los documentos ya no pueden seguir viajando con nosotros. Es hora de hacerlos llegar a alguien que pueda usarlos. ¿Conoces a alguien?» «Un viejo amigo en Denver. Aún trabaja para los federales. Es honesto. Podemos confiar en él. Pero está a 2 días de aquí». Elena asintió. «Entonces saldremos al amanecer. Y esta vez no vamos a escondernos. Vamos a terminar lo que empezó mi padre». Noah la miró con orgullo silencioso.
Sí, lo haremos, y si logramos llegar, te prometo algo más. ¿Qué? Preguntó. Veremos el océano, como prometimos. Elena sonrió. Entonces, más vale que sobrevivamos. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando comenzaron la travesía hacia Denver. Noah y Elena habían empacado con rapidez, dejando atrás la estación abandonada que ahora llevaba las huellas de su resistencia. Whisky cargaba parte de las provisiones, mientras los documentos más importantes seguían ocultos en el doble fondo de la alforja de Elena, envueltos en cuero aceitado para protegerlos del clima. La Biblia seguía pegada a su pecho, como si con ella llevara también el corazón de su padre. No hablaron mucho al comienzo del viaje. El cansancio, la tensión de la noche anterior y el peso de lo que sabían que se avecinaba los mantenía en una especie de silencio ritual. Pero había también otra cosa, una nueva comprensión, una alianza que ya no se forjaba solo por necesidad o por destino, sino por elección. Ambos sabían que lo que compartían ahora iba más allá de la justicia. Mientras avanzaban por un valle estrecho, flanqueado por paredes de roca rojiza, Elena rompió el silencio. ¿Crees que él sabía todo esto?, preguntó. Noah la miró de reojo. ¿Tu padre? Sí. ¿Crees que comprendía hasta qué punto estaban dispuestos a llegar esos hombres? Noah pensó durante un momento antes de responder. Sí, lo sabía. Un hombre como él no toma riesgos así por accidente. Él sabía que estaban jugando sucio y entendió que no podía quedarse callado. Lo que probablemente no esperaba era la magnitud de lo que descubrió. Elena asintió, mordiéndose el labio. A veces me pregunto si debería haberlo convencido de no venir. Tal vez, si hubiéramos seguido en San Luis, estarías muerta. La interrumpió Noah con suavidad. Tú no elegiste esto, Elena. Ellos lo eligieron por ti, pero tú elegiste qué hacer con eso, y esa elección te hace más fuerte de lo que crees. El camino hacia el este se volvía cada vez más complicado. A medida que se acercaban a los límites del territorio, los senderos bien definidos eran reemplazados por rutas de caza, viejas rutas de diligencias abandonadas y cruces de ríos traicioneros. Noah conocía algunos atajos de sus días como mariscal, pero incluso con ese conocimiento, la travesía no era sencilla. Una tarde, mientras descendían por una pendiente empinada, el caballo de Elena resbaló y por poco caen por un barranco. Noah reaccionó a tiempo, sujetándola por el brazo con una fuerza que le dolió al hombro. ¿Estás bien?, preguntó jadeando. Elena asintió, pero sus ojos estaban vidriosos. No por la caída, murmuró. Por lo cerca que estuve de dejar todo esto incompleto, de morir sin hacer que paguen. Noah la abrazó sin decir nada, solo la sostuvo allí, sintiendo su corazón latir acelerado contra su pecho. Esa noche acamparon cerca de un arroyo, ocultos entre un grupo de árboles retorcidos. Noah se sentó a limpiar su rifle, mientras Elena examinaba los documentos. «Hay patrones aquí», dijo ella con el ceño fruncido. «Cada vez que hay una adquisición de tierra, le precede un incendio, un sabotaje o una ejecución silenciosa. Y luego, 2 o 3 días después, aparece una compra con firma notarial y testigos falsos. Es un ciclo, casi matemático». Noah se acercó, observando por encima de su hombro. «Eso quiere decir que lo que le hicieron a tu caravana no fue un caso aislado, fue parte de ese ciclo. Probablemente tenían órdenes de eliminar a tu padre porque sabía demasiado, pero cuando te dejaron viva, cometieron un error». Elena apretó los labios, sus ojos encendidos por una mezcla de furia y claridad. «Y ese error les va a costar caro». Mientras el fuego menguaba y el cielo se llenaba de estrellas, Noah abrió una bolsa de cuero que llevaba colgando del cinturón. Dentro había un objeto envuelto en una tela blanca.
Lo desenrolló con cuidado, revelando una insignia antigua, una estrella de mariscal, ennegrecida por los años y el olvido. No la había visto en mucho tiempo, murmuró. Helena la observó en silencio. ¿Por qué la conservas? Porque aún pesa en mi pecho, aunque no la lleve puesta. Guardó la estrella nuevamente, como si el simple acto de mostrarla le recordara quién había sido. No estoy buscando redención, añadió. Solo quiero terminar lo que empecé y quizás encontrar un poco de paz. Helena estiró la mano y la puso sobre la suya. La paz no se encuentra, Noah, se construye, y tal vez podamos construirla juntos. Él la miró, y en su mirada había algo que no se había atrevido a mostrar antes. Al día siguiente, cuando se acercaban a un paso angosto entre dos cerros, Noah detuvo el caballo y alzó la mano. «Algo no está bien», dijo. Helena se tensó al instante. Él desmontó, se agachó y examinó las huellas en el suelo. Rastros recientes, 4 caballos. Alguien ha pasado por aquí esta misma mañana. ¿Podría ser un cazador?, preguntó Helena. Noah negó con la cabeza. No, los cazadores no caminan en formación, ni dejan marcas deliberadas como estas. Son hombres del ala negra. Están buscando bloquear las rutas hacia Denver. Se miraron durante un momento. No había muchas opciones. Si regresaban, perderían días preciosos. Si avanzaban, tendrían que enfrentarlos. ¿Tienes alguna otra ruta? Sí, pero es más larga y expuesta. Nos verían desde kilómetros de distancia. Helena suspiró. Entonces los enfrentamos, esta vez con ventaja. Planeado al detalle, el enfrentamiento no sería un simple tiroteo. Usaron el terreno a su favor, colocaron piedras sueltas en 1900. El camino, prepararon un desvío falso y se posicionaron en lo alto de un risco, desde donde tendrían visibilidad clara. Los hombres llegaron confiados. 4 figuras vestidas con chaquetas negras, sombreros bajos y rifles en la espalda. No sabían que caminaban hacia una trampa. Noah esperó hasta que estuvieron en el centro del paso. Ahora, susurró. Los disparos comenzaron al instante. Helena, desde un costado, derribó al primero con un solo tiro. Noah tomó al segundo, antes de que pudiera alzar su rifle. Los otros 2 intentaron huir, pero uno tropezó con las piedras y cayó, y el último se rindió levantando las manos. «No me maten», suplicó. «Solo seguía órdenes». Noah lo apuntó. «Entonces, empieza a hablar». El hombre, aterrorizado, no tardó en soltar información. «El juez Blackwood está en camino», balbuceó. «Está reuniendo a todos los hombres del ala negra cerca de Timber Creek. Tiene una lista. Sabe que ustedes llevan los papeles. Quiere asegurarse de que no lleguen vivos a Denver». Noah y Helena intercambiaron miradas. «¿Cuándo llegará a Timber Creek?» «En 2 días, tal vez menos. Va a reunirse con un grupo de oficiales corruptos para planear el último movimiento. Hablan de apropiarse del corredor ferroviario completo». Helena se quedó helada. «Es más grande de lo que imaginábamos». Noah se volvió hacia el prisionero. «¿Quién más sabe que estamos vivos?» «Todos. La recompensa por sus cabezas está en cada cantina desde aquí hasta Kansas». Noah lo desarmó y lo ató a un árbol. «Vendrá alguien por ti. Si tienes suerte, será un alguacil». Montaron nuevamente, sabiendo que el tiempo ahora jugaba en su contra. No podían ir directo a Denver. Si Blackwood estaba reuniendo a sus hombres y sabían que los documentos existían, tenían que cambiar de táctica. Noah pensaba mientras cabalgaban, no basta con llegar. Tenían que hacer que el juez y todos sus aliados quedaran expuestos públicamente. Necesitaban testigos, pruebas visibles, un juicio. «Vamos a Timber Creek», dijo de pronto. Helena lo miró con sorpresa. «¿Estás seguro? Es allí donde se va a jugar todo».
Si los atrapamos en su propia emboscada, si conseguimos que la ley esté de nuestro lado cuando ataquen, podríamos terminar esto en un solo movimiento, pero necesitaré ayuda. ¿De quién? De hombres como Wade y de antiguos compañeros que aún crean en la justicia. Es hora de volver a levantar esa estrella, Elena, solo que esta vez no estaré solo. La decisión estaba tomada. Noah y Elena abandonarían el camino hacia Denver y se dirigirían directamente a Timber Creek. Era una jugada peligrosa, pero también la única que podía cambiar el curso de todo. El plan era arriesgado. Usar la información que llevaban para atraer a Blackwood y a su red de aliados a una trampa legal y pública, dejando a la vista de todos la corrupción que habían intentado enterrar. Mientras cabalgaban bajo el cielo grisáceo que anunciaba tormenta, Noah comenzó a enviar mensajes codificados a través de puntos de contacto que solo antiguos mariscales conocerían. Usaban árboles marcados, piedras con símbolos tallados y telegramas disfrazados con frases comunes. Era como despertar a una red dormida de hombres que aún creían en la ley. ¿Crees que responderán?, preguntó Elena mientras cruzaban un arroyo. Los buenos nunca desaparecen del todo, solo están esperando el momento correcto para volver a luchar, respondió él. Días después, cuando llegaron a una colina desde donde podían ver Timber Creek a la distancia, la situación era aún peor de lo que esperaban. La pequeña ciudad parecía tranquila a simple vista, pero no anotó los detalles. Caballos demasiado bien alimentados en el establo, hombres armados que no pertenecían al lugar merodeando cerca de la iglesia, y la bandera del juzgado ondeando, con un nuevo brillo, como si quisieran mostrar que allí había autoridad. «Blackwood ya está aquí», murmuró Noah, bajando el catalejo, «y vino con todo lo que tiene». Elena observó en silencio. Era la primera vez que veía, con sus propios ojos, el rostro del enemigo aún a la distancia. «No quiero esperar más», dijo. «Quiero enfrentarlo, mostrarle que no logró borrarnos, que estamos vivos y que esta vez no nos va a callar». Noah asintió. «Lo haremos, pero no solos. Aún falta una pieza más». Esa noche acamparon en un bosque cercano. Noah pasó horas escribiendo una carta que Elena no leyó, pero que él guardó con el mismo cuidado que ella usaba para la Biblia. «¿Qué es eso?», preguntó al notar su concentración. «Una última jugada por si todo sale mal», respondió él sin más explicaciones. En la mañana siguiente, buscaron al único hombre en el que Noah aún confiaba sin reservas. Thomas Phillips, su antiguo compañero, ahora mariscal del distrito. Lo encontraron cerca de un puesto de vigilancia en una ruta secundaria. Phillips no lo recibió con entusiasmo. 5 años sin noticias, 5 años huyendo, dijo mirando a Noah con dureza. «Y ahora apareces pidiendo ayuda». Noah sostuvo su mirada. «Tengo pruebas que pueden limpiar mi nombre. Y algo más importante, podemos derribar al juez Blackwood y a todo su maldito imperio, pero necesitamos a un hombre dentro». Phillips cruzó los brazos. «Sigue hablando». Noah le entregó parte de los documentos, lo suficiente para convencerlo, pero no todo. Phillips los revisó con atención. Su expresión fue endureciéndose con cada página. «Esto es grande», murmuró. «Más grande de lo que imaginaba. Estos papeles pueden hacer caer a medio gobierno territorial, pero también te convierten en el hombre más buscado del oeste». Noah lo sabía. «Por eso necesito saber, ¿estás con nosotros o no?». Phillips lo pensó largo rato. Finalmente, asintió. «Estoy dentro, pero tienes que saber que si esto sale mal, no habrá segundas oportunidades». «No las espero», dijo Noah. «Solo necesito una buena». Phillips silbó
y desde los árboles surgieron 3 hombres más. Ellos también eran ley, explicó, y están hartos de ver cómo la justicia se vende al mejor postor. Están listos. Helena dio un paso adelante. Entonces pongamos el plan en marcha. El plan era simple en teoría, pero peligrosamente complejo en ejecución. Helena aparecería en Timber Creek sola, buscando refugio en la iglesia, llevando consigo la Biblia a la vista, como carnada. Los hombres de Blackwood no resistirían la tentación de capturarla allí mismo. Mientras tanto, Phillips y sus hombres se infiltrarían en la ciudad, ocupando posiciones clave: el campanario, el hotel, el almacén, todos ellos armados y listos. Noah, por su parte, tomaría el puesto de francotirador desde las colinas, cubriendo a Helena desde la distancia. Una vez que el enfrentamiento comenzara, el objetivo era capturar a Blackwood con vida, obligarlo a rendirse y forzarlo a testificar a cambio de su vida. ¿Y si se niega?, preguntó Helena mientras se preparaban. Entonces tendremos que hacerlo a la antigua, respondió Noah, con pólvora y plomo. Pero primero vamos a darle la oportunidad de caer por la ley, si aún queda algo de humanidad en él. La mañana del día pactado, Helena se vistió con el mismo atuendo desgastado con el que Noah la había encontrado en la pradera, sucio y rasgado. La Biblia, limpia y protegida, colgaba de una cuerda atada a su pecho. El cruce de símbolos era deliberado, la inocencia marcada por la prueba. Caminó hacia Timber Creek con paso firme, mientras Noah la observaba desde lo alto, su rifle preparado, los ojos fijos en cada sombra. Phillips ya estaba en su lugar, al igual que los demás hombres. Cuando Helena cruzó la entrada del pueblo, los murmullos no tardaron en surgir. Los hombres de Blackwood la reconocieron al instante. Uno corrió a informar, otro la siguió desde lejos. Helena no vaciló. Entró a la iglesia, se arrodilló en el primer banco y abrió la Biblia frente al altar. No rezó, esperó. Afuera, el silencio era cada vez más espeso. Minutos después, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. 4 hombres armados entraron con pasos decididos. Uno de ellos llevaba una insignia falsa de alguacil. «Señorita Garrett», dijo el primero con voz cínica, «está detenida por posesión de documentos robados y conspiración contra la autoridad territorial. Venga con nosotros, ya...» Helena se puso de pie con lentitud. «Tengo pruebas de los crímenes del juez Blackwood», dijo con firmeza, «y no pienso irme hasta que alguien honesto escuche mi versión». El hombre dio un paso adelante, levantando la culata del rifle como para golpearla. En ese instante, la primera bala atravesó la ventana desde el campanario. Uno de los agresores cayó al suelo, gimiendo. «¡Al suelo!», gritó otro. Pero ya era tarde. Los hombres de Phillips habían tomado sus posiciones. Los francotiradores disparaban con precisión. Noah, desde la colina, protegía a Helena con ojos de halcón. La ciudad estalló en caos. Los hombres de Blackwood intentaban reagruparse, pero eran superados en estrategia. La gente del pueblo, asustada, se refugiaba en las casas. Mientras tanto, Blackwood llegaba al lugar rodeado por una docena de hombres, su rostro pálido al ver cómo su plan se desmoronaba. Intentó huir, pero fue interceptado por Phillips y Noah en una emboscada perfecta. El juez bajó del caballo con las manos en alto. «Esto es un error», gritó. «Soy un servidor del pueblo, con cuentas en bancos fantasmas y contratos falsificados», replicó Phillips, arrojando un puñado de papeles a sus pies. Blackwood miró los documentos. Su expresión cambió. Sabía que lo tenían. «Puedo hablar. «Puedo dar nombres», balbuceó. «Entonces habla», dijo Noah, «y reza para que eso sea suficiente para salvar tu vida».
Elena llegó en ese momento con la Biblia aún en sus manos. Sus ojos no parpadeaban. Blackwood fue arrestado formalmente y llevado al juzgado de la misma ciudad que pensaba dominar. Sus hombres, al ver al líder capturado, comenzaron a rendirse uno a uno. Mientras tanto, Phillips organizaba el traslado de los documentos originales a Denver, junto con las confesiones obtenidas. La Biblia de Elena sería presentada como pieza clave de la evidencia, el símbolo de cómo un hombre común había intentado combatir un sistema entero con las únicas armas que tenía: verdad y convicción. Elena, exhausta pero firme, observaba desde la entrada de la iglesia. Noah se le acercó y le tomó la mano. «Lo logramos», susurró. Ella asintió. «Y no fue solo justicia», dijo. «Fue algo más. Una victoria sobre el miedo, sobre el olvido». Noah la trajo hacia sí, y por primera vez desde que todo comenzó, se permitieron sonreír sin peso. El juicio de Marcus Blackwood se convirtió en la noticia más comentada del territorio. Durante semanas, los periódicos de cada rincón publicaron titulares sobre «el juez que vendía sentencias» y «la joven que destapó un imperio de corrupción». Elena, sentada en la primera fila del tribunal de Denver, observaba al hombre que había destruido su mundo, ahora esposado, con la mirada vacía, rodeado de abogados que ya no sabían qué inventar para salvarlo. Noah estaba a su lado con el rostro sereno, pero los dedos rozaban de forma inconsciente la cruz de plata que llevaba al cuello, el último recuerdo de Lucy que jamás había dejado. Cuando el juez leyó el veredicto de culpabilidad, un silencio pesado llenó la sala. No hubo vítores ni aplausos, solo el peso del cierre. La justicia, por fin, había llegado. Elena miró a Noah. Él asintió levemente. El ciclo estaba completo. La verdad se había impuesto. Tras la condena, los demás nombres mencionados por Blackwood comenzaron a caer uno por uno. Gobernadores, banqueros, comisarios. La confesión del juez, unida a los documentos que Elena y Noah habían protegido con sus vidas, abrió investigaciones en 3 territorios distintos. Lo que comenzó como una masacre en un tren de carretas se había convertido en el derrumbe de una red que operaba desde hacía décadas. El apellido Mitchell, que antes algunos asociaban con conspiración, ahora era símbolo de valentía. Pero para Elena, la victoria era íntima. Visitó las tumbas de sus padres una tarde nublada, con la Biblia que había llevado en su pecho como escudo entre las manos. La dejó sobre la tierra húmeda. «Lo logramos, papá», susurró con la voz quebrada. «No moriste en vano. Mamá, aún escucho tus canciones». Noah la observaba desde la distancia bajo un árbol. Cuando ella regresó, la abrazó sin decir palabra. Volvieron al rancho con un silencio distinto. Esta vez no era de duelo, sino de renacimiento. El lugar que una vez fue refugio de un hombre roto, ahora era hogar para 2 almas reconstruidas. La tierra parecía respirar con ellos. Las flores silvestres habían brotado en los caminos, y Whisky relinchó suavemente al verlos llegar. En los días siguientes repararon cercas, limpiaron los establos y reconstruyeron el techo de la vieja cabaña. No era solo trabajo físico, era simbólico. Cada clavo martillado, cada tabla reemplazada, era una forma de dejar atrás la oscuridad. Noah colgó en la sala la copia de su acta de matrimonio, enmarcada con madera de nogal. Elena colocó al lado una foto antigua de sus padres. «Creo que les habría gustado este lugar», dijo. «De alguna forma sé que están aquí». Noah no respondió, pero la apretó contra su pecho con ternura. No hacían falta más palabras. Elena comenzó a escribir.
Todas las noches, frente al fuego, con un cuaderno y una pluma que Wade le había regalado, escribía cada detalle de su historia. No como una novela, sino como testimonio. Quería dejar constancia de todo: nombres, fechas, lugares, mentiras y verdades. Era su forma de rendir homenaje a los que ya no estaban. Noah, por su parte, volvió a enseñar. Niños de los alrededores venían a aprender a montar, a disparar con honor y sobre todo a distinguir entre el poder y la justicia. Tener un arma no te hace fuerte, decía. Usarla con sabiduría, sí. Elena lo observaba desde la ventana con una sonrisa leve. Ese era el Noah que había esperado tanto tiempo para emerger, el que había sobrevivido a la culpa, el que ahora sembraba algo más que maíz, sembraba integridad. Y juntos, cada día, comenzaban a construir algo duradero. Pasó un año desde 1900. Timber Creek. El rancho ya no era solo suyo, atraía a otros como ellos: huérfanos, viudas, hombres cansados de la violencia, mujeres buscando tierra firme. Lo llamaron Refugio Mitchell Hawkins, y poco a poco fue creciendo. Un viejo granero se transformó en dormitorio común, y la cocina se amplió para alimentar a todos. Una tarde de verano, mientras Elena regaba un pequeño huerto detrás de 1900, la casa detuvo su mano sobre su vientre. Noah lo notó de inmediato. ¿Es cierto?, preguntó apenas respirando. Elena asintió con lágrimas contenidas. Vamos a tener un hijo. Él se arrodilló, besó su abdomen y apoyó la frente allí, como si escuchara un corazón nuevo. Crecerá sabiendo la verdad, y que el amor se defiende. Esa noche escribieron su nombre en el nuevo libro familiar. Aún no sabían si sería niño o niña, pero ya era parte de todo. Wade envió una carta con noticias. El último de los hombres de Blackwood había sido capturado en Arizona. También adjuntaba un documento oficial. El nombre de Noah había sido limpiado por completo. Su rango como mariscal estaba disponible si quería retomarlo. Noah sonrió al leerlo. Agradezco la oferta, pero ya no necesito esa estrella, dijo. Mi deber está aquí, entre las manos que siembran y las voces que sanan. Elena entendió. A veces, dejar atrás un título era el verdadero símbolo de victoria. En su cumpleaños, Noah le regaló un colgante tallado en madera con forma de cruz. Esto no es religión, le explicó. Es dirección. Tú fuiste la brújula que me trajo de vuelta. Elena lo besó con ternura. Y tú fuiste la razón por la que volví a creer que el mañana vale la pena. Sus caminos ya no eran paralelos, eran uno solo. Una tarde llegaron dos forasteros. Uno era un muchacho que no hablaba, el otro un hombre mayor con el alma rota. Dijeron haber escuchado rumores sobre un lugar donde los caídos podían levantarse. Noah los recibió con respeto, pero firme. Aquí ayudamos a quien quiere ayudarse. Nadie impone nada, pero todos trabajan. Elena les ofreció comida caliente y los guió a un lugar para dormir. Esa noche, el muchacho se le acercó en silencio y preguntó: ¿Tú eres la de la historia, la que enfrentó al juez con una Biblia? Elena rió suavemente. Esa fui yo. Ahora soy solo una más que siembra tomates. Él asintió, curioso. Al día siguiente, trabajó duro. Aprendió a cepillar un caballo y a sostener una herramienta. Por la noche, escuchó la historia completa. Y cuando terminó, dijo en voz baja: yo también quiero encontrar algo que valga la pena proteger. El tiempo suavizó las cicatrices, pero no las borró. Ni debía. El retrato en la sala mostraba ahora una familia ampliada. Noah con su hijo en brazos. Elena con una sonrisa que ya no escondía dolor, sino propósito. A sus espaldas, jóvenes y adultos que un día llegaron rotos y ahora sonreían con libertad. La placa de madera en la entrada del rancho decía Refugio Mitchell Hawkins, donde el valor
encuentra descanso. Junto a ella, un pequeño jardín de lavanda y violetas recordaba a Mary Mitchell. Elena solía sentarse allí al atardecer y hablar con su madre en silencio. «Lo hicimos, mamá», decía. «No solo sobrevivimos, creamos algo nuevo». Noah se unía a ella, llevando un termo con café, y juntos contemplaban cómo el sol caía detrás de las colinas, sabiendo que el mundo era un poco más justo gracias a lo que habían empezado. Las noches eran tranquilas. El viento cruzaba los campos con una dulzura nueva. Noah leía cuentos a su hijo antes de dormir y Elena escribía en su cuaderno preparando lo que sería su libro. «No quiero fama», decía. «Solo quiero que alguien un día lea esto y sepa que nunca es demasiado tarde para levantarse, que la verdad puede doler, pero también puede salvar». A veces caminaban hasta la colina donde Noah la vio por primera vez. Allí, sentados bajo las estrellas, recordaban. No como quien revive heridas, sino como quien agradece. «Me encontraste cuando era sombra», decía Elena. «Tú eras luz», respondía él. «Solo necesitabas un poco de espacio para brillar». Y bajo ese cielo abierto se besaban con la certeza de haber vencido no solo a sus enemigos, sino también al miedo. Pero el tiempo no se detiene, solo aprende a moverse con suavidad cuando el alma encuentra refugio. Y el de ellos era allí, en la madera de la casa que construyeron, en los ojos del niño que dormía tranquilo, en cada semilla plantada, en cada historia contada junto al fuego. Noah y Elena, alguna vez heridos, ahora eran raíces, fundamento. Y cada noche, antes de dormir, él apoyaba su mano en su vientre, donde otra nueva vida crecía, y decía siempre lo mismo: «Estás segura, estoy aquí, juntos, siempre, pase lo que pase, porque hay historias que no terminan, solo florecen». Un año después del juicio, el rancho Mitchell Hawkins no solo había crecido físicamente, se había convertido en un símbolo. Hombres y mujeres llegaban desde distintos territorios, buscando algo más que tierra o trabajo. Venían por historias, por verdad, por la esperanza de que aún existieran lugares donde el pasado no dictara el futuro. Elena caminaba entre los nuevos sembradíos de maíz y cebada con su hijo en brazos, mostrándole el mundo que ella y Noah habían ayudado a salvar. A lo lejos, Noah ayudaba a Tommy, el muchacho mudo que ahora hablaba frases enteras y aprendía a forjar herraduras. «La justicia no es perfecta», le decía, «pero cuando se construye con alma, puede sostener una casa». La casa, ahora, tenía una biblioteca con las cartas del padre de Elena, un pequeño salón de lectura y un mapa clavado a la pared con marcadores que señalaban cada vida transformada gracias a lo que habían hecho. El libro de Elena ya estaba terminado. 190 páginas escritas a mano con tinta azul y pulso firme. Lo tituló «Raíces en la tormenta», y en la primera página escribió una dedicatoria. «Para los que creyeron cuando era más fácil rendirse, para los que protegieron sin esperar gloria, para mi padre, que me enseñó a caminar recta, para Noah, que me enseñó que amar no es debilidad, sino fe». Cuando lo llevó a la imprenta del pueblo vecino, el encargado, un hombre mayor con mintus, gafas redondas, leyó las primeras líneas y se quedó en silencio. «Esto va a cambiar cosas, señorita Hawkins», dijo con una reverencia. Elena sonrió. «Ya lo hizo. Ahora solo quiero que no se olvide». Acordaron imprimir 100 copias, iniciales. La primera fue colocada en el altar de la iglesia de Timber Creek, la segunda en la biblioteca del rancho. La tercera, enviada a la oficina del mariscal Cooper en Denver,
Una tarde de invierno, Wade llegó cabalgando, cubierto de nieve, con el rostro endurecido por el frío, pero los ojos encendidos como pocas veces. «Traigo noticias», dijo apenas. Bajó del caballo. En el comedor, junto a la estufa de leña, desplegó un paquete envuelto en cuero. Dentro había cartas, telegramas y un documento oficial con el sello del gobierno territorial. Blackwood habló más de lo que esperábamos. Según los nuevos registros, había operaciones que aún no habían salido a la luz. Grupos que seguían activos, utilizando la vieja red para chantajear jueces menores y apropiarse de tierras cercanas a las nuevas rutas ferroviarias. «Esto aún no ha terminado», murmuró Noah, leyendo con el ceño fruncido. Elena tomó a su hijo en brazos, lo apretó contra su pecho y dijo con voz firme: «No dejaremos que empiece otra vez. Esta vez vamos a prevenir, no solo reaccionar». Wade asintió. «Y esta vez tenemos ventaja». Decidieron formar una red, no una fuerza armada ni una milicia, sino una red de vigilancia civil. Grupos de rancheros, comerciantes, maestros y antiguos mariscales comenzaron a recibir instrucciones simples: detectar movimientos sospechosos, compartir información, proteger a quienes fueran blanco de extorsión. Elena y Noah redactaron un manifiesto breve y directo. La ley no termina donde comienza el miedo. El deber del justo es mirar de frente al que abusa y no callar. No necesitamos títulos para defender lo correcto, solo coraje, memoria y propósito. El manifiesto fue leído en plazas, pegado en postes de madera, incluso recitado en funerales de aquellos que habían sido silenciados por años. El rancho se convirtió en centro de operaciones. Phillips, ahora retirado oficialmente, se unió a la causa como consejero. «Tantos años luchando contra fantasmas», dijo una noche. «Y ahora, por fin, estamos dibujando rostros y quitándoles las máscaras». La siguiente etapa no fue fácil. Un juez en Wyoming fue descubierto entregando escrituras falsas. Un alcalde en Santa Fe intentó huir tras ser acusado de colaborar con el ala negra. Algunos aliados nuevos fueron amenazados. 2 fueron asesinados. Pero la diferencia era que ahora los buenos no estaban solos. La voz de Elena había crecido. Su libro fue reseñado en periódicos importantes, su historia narrada en estaciones de tren y tertulias. Noah, aunque reacio a los reflectores, hablaba en cada reunión con claridad serena. «No se trata de venganza», repetía. «Se trata de limpiar la tierra para que otros puedan sembrar sin miedo». Cada vez que alguien dudaba, él solo señalaba a su hijo dormido en brazos de Elena. «Por él vale la pena». No era discurso, era verdad vivida. Verlo con los ojos abiertos, con futuro en las manos, hacía que todo dolor pasado pareciera una inversión que había valido la pena. A mediados de año, un telegrama cambió el ritmo de todo. Venía de Washington, el Congreso. Territorial deseaba recibir a Noah y a Elena para escuchar su testimonio sobre la corrupción estructural descubierta. Elena no supo si sentirse orgullosa o nerviosa. Noah, como siempre, la tomó de la mano. «Solo haremos lo que hemos hecho siempre, contar lo que vimos». Viajaron en tren, por primera vez. Elena miraba el paisaje pasar por la ventana con su hijo dormido sobre el regazo. Recordó su primer viaje, aquel en la caravana, y cómo todo se había torcido. «¿Sabes?», dijo Noah, acariciándole el cabello. «Este niño va a crecer creyendo que los trenes son comienzo, no tragedia, que los caminos pueden llevar al amor, no a la pérdida. Y eso ya es una victoria». Elena apoyó la frente en su hombro. «Gracias por encontrarme, Noah». «Gracias por no rendirte, Elena». En Washington los recibieron con respeto, no con condescendencia, sino con la mirada que se reserva a quienes hacen lo que otros solo prometen. Elena habló,
Con la misma voz que había usado para desafiar al juez en Timber Creek, mostró documentos, citó nombres, compartió los testimonios. Noah habló menos, pero cada palabra suya era una piedra en la estructura del sistema corrupto. Al final, un senador los miró largo rato y dijo: «Tal vez ustedes no usen uniforme, pero son los primeros en mucho tiempo en recordarnos lo que significaba servir al pueblo». El aplauso fue breve, pero sincero. Elena y Noah no buscaban medallas, solo querían que nadie más pasara por lo que ellos vivieron. Y esa semilla ya estaba plantada. Volvieron al rancho con la promesa de una nueva ley, una que protegería a los pequeños propietarios y garantizaría que las tierras no fueran robadas por codicia disfrazada de inversión. De regreso, encontraron el rancho más vivo que nunca. Nuevas familias se habían instalado. Había niños corriendo por los corrales, una escuela improvisada bajo el viejo roble y una enfermería pequeña atendida por Mary Chen, la hija de comerciantes chinos que Noah y Elena habían rescatado meses atrás. Todo eso había crecido sin que ellos lo ordenaran, porque la esperanza, cuando se planta profundo, florece sola. Esa noche, Elena caminó hasta la colina donde Noah la había visto por primera vez. Se sentó sola, con el cuaderno en la mano, y escribió una última entrada: «Si esta historia termina, que sea aquí, con la tierra respirando, con las risas de los niños como himno. Pero sé que no termina, porque ahora somos raíces, y las raíces, aunque nadie las vea, sostienen el mundo». Cerró el cuaderno, y por primera vez en años lloró sin dolor. A la mañana siguiente, Noah la encontró sentada frente a la puerta de la cabaña, con su hijo en brazos y el rostro en calma. «¿Y qué piensas?», preguntó él, sirviéndole una taza de café. «Que tenemos tanto aún por construir, pero también que, si hoy fuera el último día, estaría bien, porque hicimos lo correcto, porque amé, porque fui amada, porque encontré paz». Noah se sentó a su lado, pasó un brazo por sus hombros. «Entonces, sigamos». «¿A dónde?». «A donde haga falta, donde alguien necesite recordar que incluso en la noche más larga, el amanecer llega». En la distancia, una nueva caravana se acercaba por el camino. No era de fugitivos, era de soñadores, de quienes aún creen. Noah y Elena se pusieron de pie para recibirlos como siempre, con las puertas abiertas, con los brazos firmes, con el corazón dispuesto. El atardecer en el rancho caía como una promesa cumplida. La luz dorada tocaba cada rincón, los campos recién sembrados, las herramientas alineadas en la bodega, el columpio donde los niños reían sin memoria del miedo. Elena salió de la casa con el cuaderno cerrado entre sus manos. Noah la esperaba junto a la cerca, mirando cómo el sol besaba el horizonte. «Hoy recibimos a la familia número 100», dijo con tono bajo. «¿Recuerdas cuando solo éramos nosotros dos?». Elena asintió. «Éramos dos sombras», respondió. «Ahora somos árboles. No importa si el viento sopla fuerte, nuestras raíces se han hundido demasiado profundo para romperse». Noah tomó su mano. «¿Lo escribirás?», preguntó. Ella sonrió. «Lo viviré». Y en ese momento entendieron que ya no necesitaban recordar para mantener viva la historia, porque ahora eran parte de una más grande, una que crecería sin ellos, pero gracias a ellos. La iglesia de Timber Creek fue restaurada por completo. Las paredes, antes agrietadas por el tiempo y los disparos, ahora estaban reforzadas con madera nueva. Un vitral donado por la comunidad mostraba una figura femenina sosteniendo una Biblia con una cruz grabada. Debajo, una inscripción: «La verdad puede arder, pero no se consume». Elena asistía cada domingo, no por fe ciega, sino por gratitud.
Allí dejaba flores para sus padres y velas por los nombres que aún dolían. Noah, en cambio, prefería visitar la colina. Allí, bajo un roble joven que habían plantado juntos, hablaba con Lucy y Clara. No pedía perdón, no suplicaba nada, solo compartía. «Están bien», decía. «El mundo aún duele, pero duele menos, porque ahora tiene un refugio, y yo ya no corro». Después de cada visita, volvía caminando en silencio, con la espalda recta y el corazón sereno. Por fin, había paz dentro de él. El hijo de Noah y Elena creció rodeado de libros, herramientas y voces que le contaban historias verdaderas. Aprendió a montar antes que a leer y a leer antes que a mentir. Cada noche pedía el mismo cuento: cómo papá y mamá detuvieron a un juez malvado. Elena lo narraba con humor, cambiando detalles, exagerando partes. «¿Y después qué pasó?», preguntaba él con los ojos brillantes. «Después construimos un lugar donde nadie más tendría que huir». A veces se dormía antes del final. Noah lo cubría con la manta tejida por Mary Chen, apagaba la lámpara y salía a la galería. Se sentaba junto a Elena y hablaban de cosas simples: qué sembrarían mañana, si llovería, cuántas sillas más necesitarían para la mesa comunal, porque así vivían ahora. No entre disparos ni entre sombras, sino entre decisiones pequeñas. Y en cada una de ellas seguía latiendo la memoria de lo que costó llegar hasta allí. Elena recibió una invitación para hablar en la Universidad de Helena. Querían que compartiera su historia con jóvenes abogados y periodistas. Dudó al principio. «No soy académica», dijo. Noah la miró con firmeza. «Eres testigo, y eso vale más que cualquier título». Aceptó. Viajó sola, con su cuaderno, su sombrero de ala ancha y la cruz de Lucy colgada al cuello. La sala estaba llena. Habló sin papel, con la voz clara y el corazón abierto. No solo relató lo que ocurrió, sino lo que sintió. El miedo al principio, la furia después, y al final, la determinación. «No esperen a que otros cambien el mundo», dijo. «A veces, la diferencia la hace una mujer con una Biblia y un motivo para no callar». Cuando terminó, hubo un silencio largo. Luego, un aplauso de pie. Elena bajó del escenario sin lágrimas, pero con el alma encendida. Sabía que esa semilla también germinaría. En una carta que recibió semanas después, una joven estudiante escribió: «No sabía que el coraje podía tener rostro de madre. Ahora sé que sí. Usted me dio permiso para no rendirme». Elena leyó esa frase una y otra vez. Noah la encontró sentada frente al fuego, con la carta entre los dedos. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, solo estoy asimilando». Él se sentó a su lado, la rodeó con un brazo. «Cada vez que compartes tu historia, alguien vuelve a pararse, y eso es más de lo que cualquier ley puede prometer». Esa noche no escribieron en sus cuadernos, ni hablaron del día. Solo se abrazaron en silencio, escuchando el viento entre los árboles, sintiendo que el mundo, por un instante, estaba completo. No porque fuera perfecto, sino porque, por fin, sabían cómo enfrentarlo. No con odio, sino con verdad, con raíces, con memoria. El rancho celebró su 5º aniversario con una fiesta sencilla. Hubo música, comida cocinada al fuego y discursos breves. Elena preparó un pastel con frutas del huerto. Noah talló a mano una cruz de madera nueva para colocar en la entrada. Los niños decoraron el corral con cintas de colores. Al atardecer, los vecinos se sentaron en círculo. Uno a uno compartieron lo que el rancho significaba para ellos. Mary habló de cómo había encontrado familia. Tommy, ahora de 18 años, dijo sus primeras palabras en público. Aquí aprendí a existir sin miedo. Elena lloró por primera vez en meses. Noah le apretó la mano. «Hicimos bien», susurró. «Sí,
y lo seguiremos haciendo. Esa noche, la cruz de madera reflejaba la luna como si fuera de plata, y el nombre del rancho brillaba como un faro. No era solo un lugar, era una promesa viva, una que seguía cumpliéndose cada día. Un día, llegó un joven periodista desde San Francisco. Quería escribir un artículo sobre la pareja que desafió a un imperio. Pasó 3 días en el rancho, haciendo preguntas, tomando notas, sacando fotografías. Cuando se marchó, dejó una copia del borrador. El titular decía, Noah y Elena, los fundadores del último refugio. Elena se rió al leerlo. Último no, solo el primero. Noah asintió. Después de todo, un hogar no es un edificio, es una decisión, y nosotros decidimos no cerrar la puerta a nadie. Colocaron el artículo en la pared de la biblioteca, junto al primer mapa del rancho y una copia del veredicto contra Blackwood. No como trofeo, sino como recordatorio. Cada visitante que leía esas páginas entendía que no era una historia de héroes. Era una historia de resistencia, de humanidad, de 2 personas comunes que eligieron no mirar hacia otro lado. Con los años, el hijo de Noah y Elena empezó a hacer preguntas más difíciles. ¿Por qué mataron a los abuelos? ¿Por qué había jueces malos? ¿Por qué tuviste que huir, mamá? Elena respondía sin suavizar la verdad. Porque hay personas que temen perder poder y hacen daño para conservarlo. Pero hay otras, hijo, que no tienen miedo de perderlo todo si es por lo correcto. Noah lo enseñó a montar como lo había hecho con tantos otros, pero a él le enseñó una cosa más, a leer mapas. Saber dónde estás y hacia dónde vas, decía. Es lo que diferencia a un fugitivo de un caminante. El niño aprendió, rápido, observador, con la luz de su madre en los ojos y la calma de su padre en el andar. Y un día, mientras se alejaba con su cuaderno en mano, Elena lo miró y murmuró, quizá ahora sea él quien escriba la siguiente historia. Una noche, ya mayores, Elena y Noah se sentaron frente al fuego con el álbum familiar. Pasaban las páginas con manos arrugadas, pero firmes. Cada imagen contaba una etapa, la caravana, el refugio, el juicio, el nacimiento del hijo, los campos floreciendo. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos tan lejos?, preguntó Elena. Noah negó con una sonrisa. Solo soñaba con sobrevivir, pero tú me enseñaste a vivir. Ella le acarició la mejilla. Y tú me enseñaste a no dejar de amar, incluso cuando parecía que todo se había perdido. Se miraron largo rato. Afuera, el viento soplaba suave. Dentro, el fuego seguía ardiendo. Y en ellos, el amor era más fuerte que nunca. Porque algunas historias no terminan en tragedia. Terminan en legado, en paz. En hogar en Chiasí, bajo el cielo abierto de Montana, donde una vez una mujer caminó sola por la llanura y un vaquero decidió no apartar la mirada, el mundo encontró una pequeña tregua, no definitiva, no perfecta, pero suficiente para que otros pudieran seguir caminando. El rancho seguía en pie, las puertas seguían abiertas. Y en el libro de Elena, ya impreso en cientos de ejemplares, la última frase decía: hay días en que la justicia parece imposible, pero si decides caminar, incluso herido, incluso cansado, descubrirás que cada paso deja huella, y esas huellas pueden mostrar el camino a otros. Así terminó su historia, no con un disparo, no con un adiós, sino con un paso más, uno firme, uno juntos, uno eterno.